Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy pues estamos retomando la sesión de la semana pasada. Eh, en primer lugar pues quisiera agradecerles pues digamos que estar atentos a esta sesión. Eh, Pedirles excusas por la semana pasada, la sesión de la semana pasada, debido a que se me presentó un inconveniente en el lugar donde estaba, acceso a la conectividad y se me dificultó conectarme y asistir a la clase. Entonces, debido a eso, yo les comento a ustedes que tendremos clase esta semana y pues hoy la idea es que eh, nos desatrasemos de la clase pasada y dejemos pues como las pautas para las actividades que vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Recordarles que esta sesión está siendo grabada eh, para pues, efectos de calidad y que también, y ustedes, pues, con el permiso de cada uno de ustedes y con el consentimiento, podamos desarrollar la sesión de esta manera. Esto pues también nos servirá para poder hacer los resúmenes que se publican en la plataforma de Tajuna para que ustedes accedan en tiempo asincrónico a tanto al resumen como a la grabación, ¿de acuerdo? Entonces, siendo así, les comentaría, muchachos, que eh, para esta semana tenemos el desarrollo de dos evidencias. Se las voy a compartir a continuación. Listo, muchachos. Entonces, miren, veníamos de una evidencia hace aproximadamente más de 15 días donde ustedes trabajaron en un informe sobre el tema de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, el cual pues ustedes ya realizaron esta evidencia y ya la tienen de manera de manera correcta en la plataforma y en el espacio destinado de Sajuna, ¿sí? Quisiera pues partir de esta evidencia, muchachos, como para generar contexto para las evidencias que vamos a trabajar y que se van a explicar el día de hoy. ¿Listo? Eh, en esta evidencia, en este tema de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, quisiera que recordáramos el concepto de ciudadanía, ¿sí? Y más aún el que está enfocado pues a la competencia como tal pues, de derechos fundamentales en el trabajo, a la ciudadanía laboral. Entonces, para eso muchachos, quiero proyectarles aquí este pequeño resumen de qué es la ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral es la encargada principalmente de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. Para poder ejercerla debe haber inclusión igualitaria y activa de los trabajadores. Entonces, miren muchachos, cuando hablamos de ciudadanía, para separar un poco los términos de ciudadanía y el laboral, empezando pues a explicar del término de ciudadanía, nosotros, bueno, de hecho, esa la podemos mirar acá mucho. Permítame un momento. Aquí en el párrafo que ustedes tenían en la guía, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Entonces, miren muchachos, para entender el concepto de ciudadanía, debemos entender que nosotros, como personas, como individuos,
hacemos parte de una sociedad, ¿sí? Eso ya nos hace partes de una dimensión social. Somos uno entre muchos, así como de pronto lo muestra la imagen que ustedes están viendo allí, ¿sí? Esa constituiría la dimensión social. Ahora, la dimensión moral es que para que nosotros podamos vivir en esa sociedad, debemos cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ¿sí? ciertas, eh, ciertos comportamientos para que podamos convivir, para que esa convivencia sea sana, para que esa convivencia pues no genere conflictos. Es ahí donde se entiende lo que es dimensión social y moral. ¿Listo? Entonces, el ciudadano es un ser político, es decir, que hace parte de la ciudad, ¿sí? Y hace parte también de las decisiones que se tomen en esa ciudad o en ese territorio, con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción, y ya empezamos a hablar de construcción de ciudadanía. En primer lugar, vemos qué es el ciudadano, luego hablamos de la construcción de la ciudadanía. Dice, la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas. Entonces, miren, muchachos, devolviéndonos a la dimensión moral, eh, la cual pues nos lleva a tener un buen comportamiento y a tener una buena convivencia en esa sociedad a la que pertenecemos, pues para eso hay una serie de reglas, ¿no? Reglas y normas. Pero cuando hablamos de ciudadanía, sí es importante que nosotros aprendamos esas normas, que aquí nos dice jurídicas, legales, políticas. Claro, es importante que nosotros las aprendamos. De hecho, por eso estamos aquí en estos contextos de aprendizaje, donde este contexto de formación nos ayuda a aprender, ¿sí? A aprender esas, en este caso, normas jurídicas, legales y políticas, ¿sí? O en cualquier contexto educativo, nos pueden ayudar a aprender esas normas. Pero aquí nos está diciendo que la construcción de la ciudadanía no solamente es el aprendizaje mecánico, listo, yo me lo aprendo de memoria, yo puedo hacer un informe con esas normas, yo puedo hacer un cuadro comparativo, yo puedo hacer, no sé, una presentación de las normas legales y políticas y cumplo con el aprendizaje, listo, pero la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía no se detiene ahí, no se limita allí, muchachos. La ciudadanía va más allá, ¿sí? Y ese más allá dice, sino la realización efectiva de una forma de vida y convivencia entre los seres humanos y en sociedad. Entonces, miren, ¿a qué se refiere esto, muchachos? A que no solamente nos limitemos al aprendizaje de esas normas, al aprendizaje de esas leyes, al aprendizaje de ese cuerpo jurídico, legal y político. Y aquí ya viene la segunda parte interesante, muchachos, que es la que tenía proyectada hace un momento. La ciudadanía laboral es la encargada principalmente de proteger y garantizar los derechos. Hasta ahí, hasta derechos, muchachos, hablamos de ciudadanía, ¿sí? Solamente de ciudadanía, teniendo en cuenta la explicación que veníamos eh, dando de la diapositiva anterior, ¿sí? De la ciudadanía. Entonces, no solamente es el aprendizaje mecánico de esas reglas, normas, cuerpos jurídicos, ¿sí? Sino que es la encargada principalmente de proteger y garantizar los derechos. Hasta ahí, esa es la ciudadanía. Entonces, yo aprendo las normas, yo aprendo las leyes, pero también busco los mecanismos para proteger esos derechos, muchachos. Busco los mecanismos para garantizar esos derechos. Y ahí es donde viene de pronto el tema de mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Algunos de ustedes pues se pudieron dar cuenta allí en la guía que ya nos hablaban de derecho colectivo de trabajo, nos de, hablaban de los derechos fundamentales en el trabajo, pues entonces es empezar como a buscar de qué manera yo puedo proteger y garantizar esos derechos. Hay algo que se llama mecanismos de participación ciudadana, donde encontramos lo que es el voto,
encontramos lo que es el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, la consulta popular, el cabildo abierto, ¿sí? Esos mecanismos son constitucionales, muchachos, y esos mecanismos nos dan la posibilidad a nosotros de garantizar nuestros derechos, ¿sí? Nos vamos al contexto laboral y nos vamos a ir a la reforma laboral que fue aprobada en el mes de junio. Esta reforma laboral, muchachos, estuvo, pues, digamos, el proceso de aprobación de esta reforma laboral fue saboteado, ¿sí? Y ese sabotaje fue, eh, eh, digamos que fue por un número reducido, muy reducido de personas, que era la Comisión Séptima del Senado, que era la que estaba encargada de la aprobación o no de la reforma. Ese proyecto de reforma laboral venía o lo presentó pues el presidente actual en el 2022, ¿sí? Y ahora en el 2025, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Tres años casi, ¿sí? De lo que se presentó el proyecto, y en ese tiempo, digamos que esa comisión séptima venía aplazando y aplazando los términos y aplazando y inventándose cualesquier cosas para poder dejar vencer los términos y de que ese proyecto de reforma laboral se archivara, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El presidente actual lo que hizo fue identificar justamente ese sabotaje que estaba haciendo esta gente encargada de aprobar o no la reforma laboral, que era la Comisión Séptima. Y al identificar ese sabotaje, lo que él, digamos que hizo, fue empezar a utilizar justamente esos mecanismos de participación ciudadana. ¿Y cuál utilizó? Utilizó la consulta popular. Recordemos que él convocó a toda la ciudadanía a la consulta popular. Y miren que yo pues me atrevo a pensar de que nosotros en ese momento ni idea de lo que era consulta popular. Este señor lo hizo popular, entre comillas, ¿sí? O sea, valga la redundancia más bien, lo hizo popular, lo hizo conocer, hizo el ejercicio que debe hacer un presidente, que es representar a los ciudadanos, ¿sí? En los asuntos políticos. Y al no conocer nosotros de estos temas de mecanismos de participación ciudadana, pues él los conoce claramente, y lo que él dijo fue: convoquemos a una consulta popular para que la decisión de la aprobación o no de la reforma laboral no quedara en manos de unos pocos, es decir, de la Comisión Séptima, que era el que estaba saboteando el proceso, sino que quedara en manos de los beneficiados, que éramos nosotros los trabajadores, ¿sí? La sociedad como tal, los ciudadanos laborales como tal. Esa justamente, muchachos, sería la ciudadanía laboral. Empezar a utilizar, empezar a ejercer, empezar a apropiar y a poner en práctica esos mecanismos de participación ciudadana para garantizar los derechos, en este caso laborales, ¿sí? Porque ya estamos en el contexto laboral. Y claro, pues se nos estaba vulnerando tanto derechos humanos como también derechos laborales en el momento en que esta gente estaba saboteando el proceso. Iban a archivar el proyecto de reforma laboral, y este proyecto traía unos buenos beneficios y los trajo, porque pues afortunadamente se aprobó, los trajo para la sociedad laboral, para la ciudadanía laboral, ¿sí? Y eso fue gracias a qué? A que se utilizó estos mecanismos constitucionales, porque esto es avalado por la Constitución. Se utilizó estos mecanismos para, uno de estos mecanismos que fue la consulta popular, para garantizar los derechos de todos los trabajadores, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo la Comisión Séptima? Al ver esto, al ver de que esa decisión ya no estaba en manos de ellos, de los que tienen el poder, sino en manos de la ciudadanía, entonces ellos dijeron: no, aprobemos esta reforma. Y fue así, digamos, que ejerciendo presión, muchachos, que se pudo defender el proyecto de reforma laboral, y finalmente se aprobó, ¿sí? Se aprobó la ley laboral, que en este momento ya está en ejecución. La actual ley laboral, que trae buenos beneficios para los trabajadores en temas
como por ejemplo lo del contrato de aprendizaje, que ya es de carácter laboral especial. También el tema del reconocimiento, del aumento del horario nocturno, que era de 9 a 6 de 9 de la noche a 6 de la mañana, y ahora es de 7 de la noche a 6 de la mañana. Por eso lo que hace es aumentar el horario y beneficiar al trabajador. Y el tema de los porcentajes también del trabajo, eh, del trabajo nocturno, del trabajo dominical, del festivo, etcétera. Todos los porcentajes también, la idea es que aumenten hasta llegar al 100%, porque actualmente estaban oscilando entre un 25 y un 75%. ¿Listo? Pero ahora la idea es que queden en un 100%. Y así, muchachos, pues es la manera en cómo se explica la ciudadanía laboral. Es el ejercicio de proteger y garantizar los derechos fundamentales, ya centrados pues en el contexto laboral, fundamentales de los trabajadores. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Ustedes los vieron en la guía número 2, los que están al principio y que son promovidos por la OIT. ¿Sí? Aquí pues voy a hacer, digamos que un resumen, muchachos, en un momento, resumen de esos derechos fundamentales en el trabajo. Eh, Ahora, ustedes, pues como les digo, los tenían allí al principio de la guía, pero aquí en resumen son estos que están aquí. Estos que están aquí, es la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo. Estos 5 derechos son los derechos fundamentales en el trabajo, que ustedes los conocieron en la guía, ¿sí? Y a través de las actividades que hicieron. Se pudieron dar cuenta de que estos derechos son fundamentales porque los promueve una organización internacional y, y son un mandato para más de 193 países donde la OIT tiene presencia, ¿ya? Entonces, toda la legislación laboral, en este caso Colombia, que pertenece a ese mandato de la OIT, toda la legislación laboral se debe ajustar al cumplimiento de estos derechos fundamentales en el trabajo, ¿ya? Y volviendo al tema, muchachos, de la ciudadanía, que es el tema que quiero que queden claro, volviendo al tema de ciudadanía, pues justamente es conocer también de alguna manera esos mecanismos de participación ciudadana para poder garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, ¿ya? Ahora viene el otro tema, que es proteger. Pues así como hay mecanismos de participación ciudadana, muchachos, que ya los veíamos ahí con el ejemplo de la consulta popular, entre otros, pues también están los mecanismos de protección de derechos fundamentales. ¿Cuáles son? La tutela, artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, y el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. En estos dos mecanismos de protección se valida lo que es la ciudadanía laboral, muchachos. Utilizar todos estos mecanismos que los da el Estado, que nos da la Constitución, para poder proteger y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Listo? Dicho esto, ahora sí nos vamos a las evidencias. En primer lugar, muchachos, lo que tenemos que hacer es esta evidencia, que es la GA8 21020 1501 AA2, reconocer los derechos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Debemos elaborar una infografía sobre la huelga, entendiéndose huelga como un mecanismo de participación y de protección de derechos laborales, o de garantizar y de proteger esos derechos fundamentales en el trabajo. Para eso, pues van a tener que acceder al material de apoyo que está dispuesto en la plataforma Sajuna, para tener el contexto de lo que es la huelga, y con base en eso, muchachos, ustedes harían una infografía. La infografía, pues básicamente, hay programas como por ejemplo Canva, que es muy intuitivo,
para poder hacer una infografía con la información que uno le dé, ¿sí? Digamos que esperemos un poco más esta parte del derecho a la huelga. Denme un momento. Entonces aquí nos dice, aquí está en la guía de infografía sobre la huelga. Realiza la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. Aquí ya hablamos de organizaciones sindicales como otro mecanismo de protección de derechos, muchachos. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que se conforman de manera legal y avaladas por el Ministerio de Trabajo para poder ejercer para poder ejercer la protección de los derechos laborales, ¿sí? A nivel nacional, pues hay varios sindicatos y tener en cuenta que estos sindicatos pues se pueden dividir o pueden haber, digamos, los tipos de sindicatos que hay son por empresa, son por profesión, son por oficio, son por gremio, ¿sí? Y son por gremio. Esos serían los 4 tipos de sindicatos. Y no hay un sindicato en su empresa donde está trabajando, pues usted se puede afiliar a un sindicato que sea afín a la profesión que usted tiene. Y la idea de pertenecer a un sindicato es poder utilizar mecanismos para la garantía y para la protección de los derechos laborales. Entonces, la huelga, como les digo, es otro mecanismo. Y aquí, para hacer el contexto sobre la infografía, nos dice que debemos leer este componente formativo de las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo construcción infografía. Aquí ya, por ejemplo, en este material de apoyo, ya a ustedes les dan los lineamientos para poder hacer la infografía, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Esta debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? ¿Listo? Los lineamientos para la entrega del producto es la extensión, una infografía. El formato sería JPG, ¿sí? La extensión mínimo una hoja, máximo 2. Y para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el desarrollo de la evidencia. Infografía por huelga GA8, 210201501, AA2, EB04. ¿Listo? Esa es la primera evidencia que debemos hacer, la huelga. Y la segunda evidencia que tiene que ver con estos mecanismos de participación y de protección de derechos, muchachos, de derechos fundamentales, sería la evidencia GA8, la voy a proyectar acá. La evidencia GA8, 210201501, AA3, EB04, que es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, lo que les decía hace un momento, ¿sí? Como mecanismos de protección de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué deben hacer aquí, muchachos? Aquí nos dicen, con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran e información consultada, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicación y presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo construcción cuadro comparativo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega de este producto? Un cuadro comparativo. El formato del cuadro comparativo se gestiona manualmente y digitalizar con extensión JPG. Si se usa herramienta digital, exportar a JPG. Digamos que ahí en el cuadro comparativo también podrían hacerlo en Canva. Como les digo, Canva es una herramienta muy versátil, muy amplia también y muy intuitiva para utilizar. Pero bueno, es independiente. Digamos que si ustedes manejan otros formatos, no hay problema. El hecho es que sea un formato JPG, de la descarga de la imagen. Extensión mínimo una hoja y máximo 2, y para hacer el envío del producto remítase al área de la actividad, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo, muchachos? Estas serían las dos evidencias que debemos trabajar y el plazo sería para el próximo 3 de diciembre, muchachos. ¿Listo?
al día 3 de diciembre debemos tener subidas estas evidencias. Invitarlos pues ya para ir cerrando la sesión, invitarlos a que estemos al día en las evidencias que hemos venido trabajando. En la anterior sesión pues se compartió este cuadro de las evidencias que se trabajan en la sesión y que están aquí. Hasta ahora hemos hecho esta, que es la del informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, la infografía sobre la huelga, que es la que explicamos hoy, y adicional a eso la del cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo por el día de hoy. A ustedes agradecerles la atención prestada. Y pues desearles un feliz resto de tarde a cada uno de ustedes. Recuerden que a partir del día de mañana ya estará disponible el resumen y la, la, el resumen de la clase y la grabación de la misma. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego.